De nuevo, un saludo muy especial acá en las charlas, en las entrevistas de Punto Final del Diario del Otuno en el canal de YouTube. Hoy me encuentro maravillada y yo creo que la palabra se me queda corta y que ya les voy a decir por qué. Profesor Germán Ferro Medina, Hola. bienvenido a Pereira y al canal de YouTube del Diario. Sí, qué gusto es estar acá en Pereira, en Risaralda. He enfatizado en mi charla pensar esta región que es tan importante, dar algunas pistas, cómo construir una pedagogía de región desde la experiencia de los museos. Pues siempre tengo un gran afecto por esta ciudad y por este departamento y bueno, hemos hecho un ejercicio bonito aquí en el área cultural del banco. Eso les iba a decir. Yo he estado en N conferencias, y, pero le cuento que la que el profesor acabó de dar es magistral. O sea, aprendí de Colombia y los invito a que busquen todo el trabajo del profesor, porque de verdad que entiende uno a Colombia en su totalidad y no en las partes que nos las han enseñado. Profesor, usted hace posible a través del Museo Panóptico de Ibagué, que como usted nos explicaba era una cárcel y en forma de cruz, poner a todo el departamento. ¿Cómo hacer ese trabajo en los otros departamentos de Colombia que no lo tienen, como usted también nos lo explicaba? Porque, por ejemplo, acá en Pereira hay un monasterio que está totalmente abandonado, nadie le ha echado una manito, eso se está cayendo. Sería el lugar para ese museo también de Risaralda, aparte de la propuesta de la Virginia que ya vamos a hablar. Pero ¿cómo hacer eso en toda Colombia? O sea, ¿con quién a quién hay que proponérselo? ¿Dónde hay que tocar? Porque es muy bello y muy interesante. Sí, me refería en la charla ahora realizada aquí en el área cultural del banco en Pereira, que pues los museos son fundamentales en su tarea de urgencia y necesidad para un país que necesita mirarse de manera autorreflexiva, de construcción de un pensamiento crítico, y que los museos van más allá de objetos o colecciones antiguas o exóticas y que no son un vehículo de mediación para pensar a Colombia desde lo local y de lo regional, que es lo que tú me preguntas. Creo que esa tarea hay que hacerlo. Hay muy pocos, casi ningún museo regional en Colombia. Esa fue la experiencia de trabajar 6 años en la curaduría, la dirección de investigación, en el Museo Panóptico de Ibagué, que es un museo sobre el Tolima, sobre ese gran departamento y luego pues mi tiempo de estar en la curaduría y dirección del Museo del Río Magdalena en Hunda. Ambos son experiencias pedagógicas de hacerse con pasión, de soportarse en la investigación juiciosa que hay que hacer sobre este país, que creo que hay que hacerla desde lo local y lo regional, que mira lo nacional, ¿no? Desde una perspectiva, repito, articuladora de elementos históricos, geográficos, culturales, y no quedarnos en obsesiones identitarias, en discursos fáciles de lo típico, de lo tradicional o de las identidades. Y tu pregunta es interesante en el sentido de que es una combinación de intuición, de investigación, también de casualidades en que un museo pues tiene siempre un entorno, ¿no? Un soporte en donde mostrar el mensaje que uno quiere llevar, ¿no? Porque un museo es eso, es un contenido, es un mensaje, es algo que le queremos decir a la gente, que es necesario recordar, que es necesario preguntarse sobre el tema escogido en cada museo y el lugar es clave, ¿no? No es lo mismo un museo con un área gigantesca, 5 pisos, por decir algo, o tener un monasterio, que es el que tú me comentas de Pereira, que sé dónde queda, que tiene otras características, o la cárcel en que trabajé en el Panóptico, pues las salas expositivas son mínimas porque era la de los presos, o el Museo del Río, que es una antigua bodega de puerto colonial. Creo que hay que crear un diálogo con la oportunidad que se tenga de haberse encontrado, de buscar un espacio idóneo y desde allí encontrar su potencialidad para contar la temática que uno quiere. E insisto, creo que este país merece y es urgente la vista de entendimiento de Colombia desde lo local y desde lo regional.
no desde un chauvinismo y de unas formas nacionalistas que son muy peligrosas, sino cuál es el aporte de lo local y lo regional en un contexto de nación, en un contexto latinoamericano. Es apasionante y tenemos que hacer esa búsqueda y Risaralda lo necesita. Eh, Pereira a veces colma todas las atenciones por su población, por su importancia como ciudad, pero creo que hay que hacer visible la región, ¿no? El departamento que está al lado y lado del río Cauca, lo que he planteado hoy aquí, ¿no? Y cuál es su lugar, sus conexiones, su impronta y su huella en la construcción de la nación colombiana. Lo que usted nos decía, despereirar a Risaralda. Sí, creo que eso es fundamental, no porque tengamos nada en contra de Pereira, sino que a veces como que se llena la atención y pienso que pequeños pueblos, eh, cuál es su aporte, es un espacio, los museos son escenarios de encuentro, de inclusión, de ver que cada lugar aporta una realidad compleja en su geografía, en su lugar estratégico, están en la montaña, están en las cordilleras, están a orillas de río. Pensamiento geográfico es muy necesario para este país. Eso, desaprender la historia y aprender la geografía. Sí, Es como el gran mensaje que usted deja en yo su diría que sí, conferencia. ¿no? A veces hay unos, digamos, dogmatismos sobre la historia, sobre unos relatos de cronología, eh, y creo que este país merece ser pensado desde la geografía, que es algo más que accidentes. La geografía es toda una construcción de ocupación de un territorio a partir de sus características propias, de un país de montaña, de un país de ríos, de un país que tiene que resolver esas conexiones entre las tierras altas y las tierras bajas, de un país que se mueve a través de esas montañas y de esos ríos, de la ubicación y establecimiento de los pueblos en cada uno de los lugares. La geografía no es solo datos espaciales, sino es memoria histórica De los de pueblos. acumulado que hay que mirarla con más atención y que mi lectura en tantos años de estar viendo a un público que los visita en los museos, muy desconocedor y muy desatendido de una desubicación geográfica, que es una desubicación de los ciudadanos y de Ujú. su condición ética de responsabilidad con Colombia. Sí, o sea, dejar que, aparte la idea de un museo para cosas recién envejecidas, como decía Piero, y volverlo otra cosa, algo más de la vivencia, del contacto, de tocar, como usted decía, de tocar la historia, de tocar lo que fue esa construcción. Usted lanzó la propuesta de el Museo del Río Cauca en la Virginia y eso a todos los asistentes como si fuera la verdad revelada. Todos quedamos, wow, claro, o sea, muy bueno, sería excelente para la Virginia, para Risaralda y para el río Cauca tener a alguien que cuente y un sitio donde contar esa historia. Pero hay algo que de pronto también pasamos y es que el río Cauca en su historia de violencia, de esa violencia del valle, en Risaralda tuvo algo muy especial y fueron todos los muertos que llegaron a Marsella. Entonces, en esa historia también habría que hacer un espacio para Marsella con todo esto de resiliencia y todo lo que ya ahora es Marsella después de tanta violencia que les tocó recibir. Eh, ¿Cómo logró usted concretar el río Magdalena en esa casa y semejante río con semejante extensión y tantos pueblos que atraviesa y concretar? Sí, yo hablo del río Magdalena como la inmensidad, ¿no? Que no solamente es un tema que nos aplasta, sino también que nos produce admiración por su complejidad, ¿no? Y claro, el Magdalena tiene 128 municipios a orilla del río, ¿no es cierto? 11 departamentos que se asoman al Magdalena. No puede uno hablar en detalle de cada uno de ellos. El museo, en cierta manera, pues es una abrebocas, es una generalidad del río para pensarlo en su totalidad, porque un río es también un ejercicio de pensamiento, de articulación, de aspectos y de pensarlo total, ¿no? Pero también el Magdalena, como ejemplo de río,
es también sus partes, ¿no? Y en ese sentido encuentro que pues no podemos hablar de todo y todo en detalle, sino entendiendo unas características por regiones o por algunos lugares que presentan un aspecto clave que mostrar, como el que tú me transmites y me parece muy interesante de Marsella. Sí. Pero así como Marsella tiene esa memoria dramática, esa resiliencia que dices tú, pues también habrá otros sitios de cada uno con su tema. Esa es la tarea curatorial. Lo que creo que eso puede ser un gran desafío para Risaralda, asumir la responsabilidad de contar ese río desde un lugar. Eso es lo que hemos hecho con Honda. El lugar es un privilegio para contar el río, ¿no? Pero no es un museo sobre solo la ciudad de Honda, ¿no? Sino desde allí creemos que es un lugar muy apropiado y hay que escoger, porque no podemos hacer, no sé, 80 40 museos, museos del río Cauca. sino desde un lugar que tenga el privilegio de observarlo y pues me gusta mucho la idea que sea en un departamento pequeño como es Risaralda, en un puerto con todas las capas de la historia que es la Virginia, en un pueblo que está en toda la memoria de los grupos étnicos que han habitado el país, en un lugar de la navegación, en fin, yo creo que sería como un gran aporte de Risaralda a la historia de Colombia y a la historia que lleva ese gran río y que atraviesa la cintura del departamento. Ujú. No pensar tanto al interior de lo nuestro, sino lo nuestro que aporta un país, creo que es una tarea ética y política necesaria. En ese sentido, el ferrocarril, usted nos explicaba, va a la par con el río, lo bordea. Aquí descuidamos las estaciones, o sea, se salvan dos o tres. Contado pues todo desde que salía de Buenaventura hasta llegar a Manizales, son muy poquitas las estaciones conservadas, digamos la de acá, el Parque Laya, pero las otras desde la Virginia hasta por acá pues prácticamente no existen. Eh, ¿Sería posible en ese proyecto también como de contar con los ríos, la historia de los ríos, contar la historia del ferrocarril y el desarrollo de estas ciudades reconstruyendo esas estaciones? Sí, claro. Las estaciones tienen declaratoria de patrimonio histórico de la nación, todas las estaciones férreas. Entonces muchas se han abandonado y esa es una tarea que estamos por hacer, que está abandonada, pero que tiene ley de declaratoria patrimonial. Pero tú comentas lo del tren, ¿no? El tren, claro, es una huella tremenda en la construcción del territorio, en la conectividad. Yo aprendí a ser investigador, aprendí a ser antropólogo, esa fue mi tesis, para entender la construcción de la región desde los caminos, caminos de mulas, caminos de herradura, ¿cierto? Y eso me ayudó a entender cómo se construyó y consolidó Antioquia a partir de los caminos. Entonces, pensar los elementos estructurantes de una región es definitivo. Ellos arman la región, la comunican, es el comercio, sí, es la vida de las gentes, es su sistema productivo, es sí, la comunicación entre pueblos, la conexión con el mundo exterior y por lo tanto la huella del ferrocarril, que es también una impronta en el paisaje, que va, como lo señalas tú, y recordando la charla, pues uno ve que está siguiendo la línea del río Cauca, pues es un elemento constitutivo de esta región fundamental. ¿A dónde conectó? ¿No? Que la pregunta de los caminos no es gratuita. Si está este camino, lo primero que uno dice es a dónde va y de dónde viene. Lo mismo pasa con el río, ¿no? Creo que los caminos, los trenes, los sistemas de transporte en general, la navegación por el río son definitivos para el entendimiento de una región. Yo solo, sin conocer a profundidad Risaralda, haciendo el mapa, volviéndolo a calcar, voy encontrando el río, voy encontrando la línea férrea, voy encontrando las regiones, voy encontrando dónde están ubicadas las ciudades y cuál es su vocación en ese territorio. Me permitió en una hora un entendimiento enorme de ese territorio. Y entonces si profundizamos en eso, si el mundo de Risaralda se apoya en sus académicos, en sus estudiosos, en su buena literatura que hay, pues construimos una lectura seria de, de lo que ha sido esta región tan nueva relativamente en su constitución actual y cómo ha sido su devenir y cómo se mira hacia futuro, ¿no? En la charla insistí mucho en eso. Los museos son futuro y no pasado.
Ujú. Y la invitación a las nuevas generaciones, a las que a través de estas plataformas de pronto se encuentran con esta entrevista, a eso, a seguir la historia, pero de una manera nueva, desde otra mirada, no es la mirada aburridora, esa que lo hace dormir a uno, sino desde la suya. ¿No? Sí, hoy le preguntaba a un colega y profesor de acá de Pereira que qué pensaban los estudiantes, ¿no? A ellos los quiero hacer un llamado a los que se están formando, a todo ciudadano. La experiencia de conocer es una amplitud del espíritu, de nuestro paisaje mental, es una experiencia de pasión, lo enriquece a uno poderosamente en su comprensión, lo convierte en una persona más respetuosa. A mí el río me ha transformado y lo invita a uno en esa diversidad, en ese movimiento, en esas conexiones, a pensar más en grande y a respetar sobre todo mucho a los habitantes de esta Colombia, elemento esencial para la construcción de la paz. Ujú. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Siempre abiertas las puertas del periódico, del canal y de Pereira para que venga a desaprender. Bueno, sí, muchas gracias a ti, al canal Yotun y bueno, aquí estoy siempre para acompañarlos. Hay mucho que trabajar y me alegra tu charla, tus preguntas pertinentes. Bueno, Muchas muchas gracias a ustedes. También muchas gracias por estar pendientes de Punto Final.